Tardé 3 minutos en ahogar a mi padre, 3 minutos con su cabeza bajo el agua, mientras sus manos intentaban agarrarme, cada vez más débil. Hasta que dejó de moverse, y me quedé ahí 5 minutos más, sosteniéndolo bajo la superficie, asegurándome de que no volvería a respirar. 8 minutos en total, 8 minutos que cambiarían todo. Y cuando mis hermanos pequeños subieron a declarar en el juicio, cuando las gemelas de 7 años mostraron sus dibujos y mi hermano de 5 preguntó si él había matado a nuestra mamá. La jueza se tapó la cara con las manos y lloró. Una magistrada con 30 años de experiencia rompió completamente, y la sala entera entendió por qué un chico de 16 años pudo sostener la cabeza de su propio padre bajo el agua hasta que murió. ¿Alguna vez han contado los segundos mientras hacen algo irreversible? ¿Han tenido tiempo de cambiar de opinión pero igual siguieron adelante? Porque yo tuve 180 segundos para soltar a mi padre, 180 oportunidades de dejarlo respirar, y cada segundo que pasaba, elegí seguir presionando, porque cada segundo me acordaba de mis hermanos llorando en la oscuridad, de mi hermano de 5 años preguntándome si era culpa suya que mamá hubiera muerto, de las gemelas escondiéndose en el armario cada vez que escuchaban los pasos de papá. Mi nombre es Elian, tengo 16 años y estoy en un centro de menores de máxima seguridad. Maté a mi padre, lo ahogué en la bañera de nuestra casa mientras estaba borracho, y voy a contar esta historia porque necesito que entiendan, necesito que sepan que puede llevar a un hermano mayor a convertirse en asesino para proteger a sus hermanos pequeños. Empecemos desde el principio. Somos 4 hermanos. Yo soy el mayor, tengo 16. Luego están las gemelas, Mia y Luna, que ahora tienen 7 años, y el más pequeño, Enzo, que tiene 5. Mamá murió hace 5 años dando a luz a Enzo. Hemorragia masiva, no pudieron salvarla. Papá era paramédico, estaba en el parto. Vio todo. Intentó salvarla él mismo, no pudo, eso lo rompió. Antes de que mamá muriera, papá era diferente. Era el tipo de padre que te enseña a andar en bici, que hace panqueques los domingos, que te le cuentos antes de dormir. Trabajaba como paramédico y la gente lo respetaba. Lo veían como un héroe porque salvaba vidas. Pero cuando mamá murió, algo en él se quebró de una manera que nunca se arregló. Empezó a beber. No mucho al principio. Solo algunas cervezas después del trabajo para relajarse. Pero gradualmente fue más. Una botella de vino. 2. Whisky. Vodka. Para cuando Enzo cumplió 1 año. Papá bebía todos los días. Y empezó a culpar, especialmente a Enzo. Un bebé de 1 año. Lo culpaba por existir. Por ser la razón por la que mamá tuvo que dar a luz. Por ser la causa de la hemorragia. Al principio lo decía cuando estaba muy borracho, casi murmurando, tu madre estaría viva si no fuera por ti, pero eventualmente lo decía sobrio, mirando a Enzo con este odio frío que me helaba la sangre. Yo intentaba proteger a Enzo, tenía 11 años pero entendía que lo que papá decía estaba mal. Enzo era un bebé, no era su culpa. Le decía a Enzo que papá no hablaba en serio, que estaba triste por mamá. Pero, ¿cómo explicas eso a un niño de 2, 3, 4 años que su propio padre lo odia? Cuando Enzo tenía 2 años y las gemelas 5, papá empezó con los simulacros. Dijo que como paramédico, era su deber enseñarnos a sobrevivir emergencias, que mamá murió en una emergencia médica y él no pudo salvarla. Pero nos entrenaría a nosotros para que pudiéramos salvarnos. Al principio parecía razonable. Nos enseñaba RCP básico con un maniquí, nos mostraba cómo llamar al 112. Nos hacía memorizar nuestra dirección en caso de emergencia, cosas normales que un padre responsable haría. Pero luego se volvió raro. Empezó a hacer simulacro sorpresa en medio de la noche. Nos despertaba a las 3 de la mañana gritando que había un incendio y teníamos que evacuar. Las gemelas, con 5 años, se despertaban llorando, confundidas. Yo intentaba calmarlas mientras papá gritaba que nos apresuráramos, que el humo nos mataría. No había ningún incendio, era solo un simulacro. Pero las gemelas no lo sabían. Para ellas era real, terminaban traumatizadas. Sin poder dormir el resto de la noche, le dije a papá que era demasiado, que las niñas eran muy pequeñas. Me dijo que mamá también era joven cuando murió. Que las emergencias no esperan a que crezcas. Los simulacros se volvieron más frecuentes y más intensos. Empezó a hacer simulacros de asfixia. Nos ponía en situaciones donde teníamos que aguantar la respiración. Te encerraba en un armario sin ventilación para enseñarte a no entrar en pánico cuando hay poco oxígeno. Las gemelas lloraban, golpeaban la puerta. Suplicaban que la sacara. Papá las dejaba ahí hasta que dejaban de gritar. Hasta que aceptaban el pánico y se calmaban. Decía que eso las hacía más fuertes, que aprendían a manejar el miedo. Enzo, con 3 años, era muy pequeño para entender. Solo sabía que a veces papá lo metía en lugares oscuros y lo dejaba solo. Desarrolló miedo a la oscuridad, a los espacios cerrados. Empezó a mojar la cama, pero papá decía que era debilidad, que necesitaba más entrenamiento. Los simulacros de resucitación eran los peores.
Papá tenía máscaras de oxígeno de su trabajo, nos las ponía y controlaba el flujo de aire, reducía el oxígeno gradualmente para enseñarnos cómo se siente empezar a asfixiarse para que supiéramos reconocer los síntomas. Las gemelas se desmayaban. Literalmente se quedaban sin aire y perdían el conocimiento. Yo veía cómo sus ojitos se ponían en blanco y me desesperaba, gritaba que parara. Papá me decía que me callara, que era parte del entrenamiento, que así sabrían qué hacer si alguna vez estaban en esa situación. Cuando volvían en sí, estaban desorientadas, asustadas, llorando, y papá anotaba todo en un cuaderno. Tiempo hasta pérdida de conciencia, tiempo de recuperación, como si fueran experimentos. Intenté detenerlo. Le grité que estaba lastimando a los niños, me ignoró, intenté interponerme físicamente, me apartó. Era más grande, más fuerte. Yo tenía 12, 13 años, no podía contra un adulto. Y cuando intentaba proteger a mis hermanos, papá me castigaba separándome de ellos. Me encerraba en mi cuarto durante días, y mientras estaba encerrado, podía escuchar a las gemelas y a Enzo llorando abajo mientras papá hacía sus simulacros. Era tortura, peor que cualquier cosa que me hiciera a mí. Aprendí a no intervenir directamente. En su lugar, consolaba a mis hermanos después. Los abrazaba cuando lloraban. Les prometía que todo estaría bien. Les decía que papá los amaba, que solo quería que estuvieran seguros. Mentiras para hacerlos sentir mejor. En el colegio, nadie notaba nada. Yo me aseguraba de que mis hermanos se vieran normales. Los peinaba. Les ponía ropa limpia, les preparaba el desayuno. Actuábamos como una familia normal. Los profesores veían a 4 niños limpios y educados con un padre paramédico viudo. Les daba lástima. Nos trataban con cuidado extra por haber perdido a nuestra madre. Si las gemelas parecían cansadas o asustadizas, lo atribuían al duelo. Cienzo era muy callado. Pensaban que era timidez. Nadie preguntaba por qué Mía se ponía histérica cuando un profesor cerró accidentalmente la puerta del armario de suministros con ella dentro. Nadie cuestionaba por qué Luna tenía pesadillas tan severas que la enfermera escolar la encontró varias veces durmiendo debajo de su escritorio en posición fetal. Papá seguía siendo el héroe local. El paramédico viudo que criaba solo a 4 hijos. La gente lo admiraba. Le ofrecían ayuda que él siempre rechazaba educadamente. Decía que lo teníamos todo bajo control, y en cierto modo lo teníamos. Yo manejaba la casa, cocinaba, limpiaba, ayudaba a los pequeños con la tarea. Era más padre para ellos que papá. Él solo aparecía para sus simulacros y para beber. Cuando cumplí 14, descubrí algo que lo cambió todo. Estaba buscando algo en el estudio de papá y encontré un disco duro externo escondido en un cajón. Conecté en mi laptop por curiosidad. Estaba lleno de videos. Cientos de videos, y cuando abrí el primero, sentí como mi estómago se revolvía. Era de uno de los simulacros. Las gemelas, con 6 años, encerradas en el armario. La cámara estaba escondida dentro, filmándolas. Podía verlas llorar, golpear la puerta, suplicar que las dejaran salir. El video duraba 45 minutos. 45 minutos de 2 niñas de 6 años en pánico absoluto. Había decenas de videos así, de cada simulacro. Desde hace años. Videos de Enzo con 3 años llorando en la oscuridad. Videos de las gemelas perdiendo el conocimiento con las máscaras de oxígeno. Videos de mí atado en el sótano durante horas como parte de un simulacro de secuestro. Papá nos había estado filmando todo este tiempo. Cada momento de terror, cada lágrima, cada súplica, todo documentado. Pero había más. Encontré una carpeta con registros de chat, conversaciones en foros que no reconocí, y cuando empecé a leer, se me cayó el alma. Papá estaba vendiendo los videos en la dark web, en foros especializados en contenido de niños en situaciones de estrés extremo. Gente pagaba por ver a niños genuinamente asustados, y papá les vendía acceso a años de contenido de sus propios hijos. Leí mensajes donde discutía con compradores sobre cuál hermano mostraba él. Terror más auténtico, donde se jactaba de tener gemelas idénticas y cómo eso atraía más compradores, donde explicaba que su hijo menor era especialmente vulnerable porque lo culpaba por la muerte de su madre, lo que añadía una capa extra de trauma psicológico que los compradores encontraban fascinante. Me dio tanto asco que vomité. Mi propio padre, torturando psicológicamente a sus hijos y vendiéndonos en internet, ganando dinero con nuestro sufrimiento. Copié todo en una memoria USB. Era mi evidencia, pero no sabía qué hacer con ella. Si iba la policía, ¿nos separarían? ¿Nos mandarían a hogares de acogida diferentes? No podía arriesgarme a perder a mis hermanos. Eran lo único que tenía, y ellos me necesitaban. Intenté confrontar a papá. Una noche que no estaba muy borracho. Le dije que sabía de los videos, que lo había descubierto todo. Su reacción me aterró. No negó nada. Solo me miró con esos ojos vacíos y dijo, tu madre está muerta. Yo salvo vidas todos los días. Pero no pude salvarla, así que si puedo al menos ganar algo de estos mocosos, especialmente del que la mató. Lo haré. Le pregunté cómo podía hacerles eso a sus propios hijos. Se rió.
Una risa amarga y rota. No son mis hijos. Son los recordatorios vivientes de que perdí a la única persona que amaba, especialmente ese, señalando hacia el cuarto de Enzo. Cada vez que lo veo, veo la cara de tu madre muriendo, así que si hacer unos videos me ayuda a pagar las cuentas y castigar a ese pequeño asesino al mismo tiempo. ¿Por qué no? Amenazó con hacer los simulacros peores si le contaba a alguien. Dijo que tenía amigos en servicios sociales que le creerían a él antes que a un adolescente. Que me quitarían a mis hermanos y los pondrían en el sistema. Me quedé callado, por el momento, pero empecé a planear. No un escape, no una denuncia, algo más permanente. El detonante llegó 2 semanas después. Era viernes por la noche. Papá había estado bebiendo más de lo normal. Las gemelas y yo habíamos logrado acostar a Enzo temprano. Pensaba que la noche sería tranquila, pero a eso de las 11 escuché ruido en el cuarto de Enzo. Bajé corriendo. Papá estaba ahí, borracho. Y tenía una bolsa de plástico. La estaba poniendo en la cabeza de Enzo. Es un nuevo simulacro. Farfulló. Necesita aprender que se siente asfixiarse. Necesita saber cómo se sintió su madre cuando se le fue la vida. Enzo, con 5 años, lloraba. Intentaba quitarse la bolsa. Su carita se estaba poniendo roja. Papá sostenía la bolsa cerrada alrededor de su cuello. Me lancé contra papá. Lo empujé lejos de Enzo. Le quité la bolsa a mi hermano. Enzo tosía, lloraba, respiraba desesperado. Papá me miró con furia. Te dije que no interfirieras. Este necesita entrenamiento especial. Mató a su madre. Necesita entender qué significa matar. Entonces dijo algo que algún día no vas a estar aquí, Elian. Vas a crecer, te vas a ir. Y cuando eso pase, estos niños estarán solos conmigo, y nadie los va a proteger, especialmente él. Así que más vale que aprendan ahora. Era una promesa, una amenaza. Cuando yo me fuera, las cosas empeorarían, y tendría razón. En 2 años cumpliría 18. Podría irme. ¿Y qué pasaría con mis hermanos entonces? Esa noche, después de calmar a Enzo y asegurarme de que los 3 niños estuvieran dormidos, bajé. Papá estaba en la bañera. Era su rutina de viernes. Se metía en la bañera con una botella de whisky, bebía hasta quedarse medio dormido en el agua caliente. Lo encontré ahí, medio inconsciente. La botella vacía en el suelo, la bañera llena de agua, su cabeza apoyada en el borde, los ojos cerrados. Me quedé ahí, mirándolo, pensando en todas las veces que había lastimado a mis hermanos, en los videos que vendía, en Enzo con una bolsa en la cabeza, en las gemelas desmayándose por falta de oxígeno, en la promesa de que cuando yo me fuera, empeoraría, y tomé una decisión. Me acerqué, puse mis manos en su cabeza, y empujé hacia abajo. El agua se cerró sobre su cara, sus ojos se abrieron de golpe. Intentó levantarse, pero estaba desorientado por el alcohol. Sus manos agarraron mis brazos, intentando empujarme, pero yo era más fuerte de lo que pensaba. 2 años cuidando a 3 niños pequeños, cargándolos. Protés, me había vuelto fuerte. Lo mantuve abajo, conté los segundos, 10 segundos, sus manos todavía me agarraban. Intentando zafarse, 20 segundos, sus movimientos se volvieron más frenéticos, 30 segundos, burbujas subían a la superficie mientras intentaba gritar bajo el agua, 40 segundos. Pensé en Enzo preguntándome si había matado a mamá, 60 segundos. Pensé en las gemelas escondiéndose cuando escuchaban los pasos de papá, 90 segundos, sus movimientos empezaron a debilitarse, 120 segundos, sus manos soltaron mis brazos, 150 segundos, ya no se movía, 180 segundos, 3 minutos, dejé de contar, pero no lo solté, me quedé ahí. 5 minutos más, asegurándome, viendo su cuerpo inmóvil bajo el agua, queriendo estar absolutamente seguro de que nunca más volvería a hacerles daño a mis hermanos. Cuando finalmente lo solté, su cabeza flotó a la superficie, sus ojos abiertos, vacíos, muerto. Salí del baño, lavé mis manos, respiré profundo, y llamé al 112, necesito ayuda. Dije con voz temblorosa pero controlada. Encontré a mi papá, creo que se ahogó en la bañera. No respira, por favor vengan rápido. Llegaron en minutos, paramédicos, ironía. Los colegas de papá, policía, todos corrieron al baño. Lo sacaron. Intentaron reanimarlo. Ya era muy tarde, había estado muerto por al menos 15 minutos según sus estimaciones. Me hicieron preguntas. ¿Cómo lo encontré? ¿Cuánto tiempo había pasado? Si había intentado sacarlo. Tenía respuestas preparadas. Me desperté para ir al baño. Vi luz en el baño de papá. Entré y lo vi bajo el agua. Intenté sacarlo, pero era muy pesado. Llamé inmediatamente. Creíble. El hijo adolescente traumatizado que encontró a su padre ahogado. Los paramédicos me consolaban. Los policías me daban palmadas en el hombro. Determinaron que fue un accidente, intoxicación por alcohol combinada con ahogamiento. Papá tenía historial conocido de alcoholismo. No era raro que
alguien en su estado se quedara dormido en la bañera y se ahogara. Caso cerrado, pero yo cometí errores, pequeños, uno de los investigadores más meticuloso que los demás. Notó inconsistencias, las marcas en los brazos de papá, moretones donde yo lo había agarrado, posición del cuerpo que no encajaba perfectamente con un ahogamiento accidente, y cuando revisaron las grabaciones de seguridad de la casa, sistema que papá había instalado para sus simulacros pero olvidé desactivar, me vieron entrar al baño, me vieron quedarme dentro durante más de 8 minutos, me vieron salir calmado, lavarme las manos metódicamente. Me arrestaron 3 días después del funeral. En el interrogatorio no tenía sentido mentir, confesé, les conté todo. Los simulacros, los videos, la explotación. Les di la memoria USB con toda la evidencia. Revisen su computadora. Les dije, encontrarán todo, y lo hicieron. El disco duro con cientos de videos, los chats donde vendía acceso, los registros bancarios de miles de euros ganados explotando a sus hijos, planes detallados de futuros simulacros cada vez más extremos. La investigación cambió completamente. Ya no era solo un adolescente que mató a su padre. Era un hermano mayor que actuó para proteger a sus hermanos de un padre abusivo que los explotaba. El juicio fue devastador. Los fiscales me acusaban de homicidio premeditado. Tenía tiempo para cambiar de opinión. 3 minutos sosteniendo su cabeza bajo el agua. No fue defensa propia. Fue ejecución. Mi defensa presentaba el contexto. Años de abuso psicológico. La explotación. El descubrimiento de que planeaba empeorar cuando yo cumpliera 18 y me fuera. Pero lo que cambió todo fue cuando llamaron a mis hermanos a testificar. Primero intentaron que declararan mediante video para no traumatizarlos más, pero el fiscal insistió en que testificaran en persona para que el jurado viera su estado real. Las gemelas subieron primero, Mía y Luna, 7 años, pequeñitas, asustadas, agarradas de la mano. El juez les habló gentilmente, les preguntó si sabían por qué estaban ahí, asintieron. Por papá, dijo Mía con voz muy bajita. ¿Pueden contarnos sobre papá?, preguntó el juez suavemente. Las niñas se miraron entre sí. Luego Luna empezó a llorar. Mía también. No podían hablar. Mi abogado intervino. ¿Pueden dibujar en lugar de hablar?, preguntó. A veces es más fácil dibujar. Les dieron papel y crayones. Durante 10 minutos, las gemelas dibujaron en silencio mientras toda la sala esperaba. Cuando terminaron, mostraron sus dibujos. El de Mía mostraba una figura grande con una máscara de oxígeno sobre la cara de una figura pequeña. La figura pequeña tenía los ojos cerrados, como dormida o desmayada. Al lado había escrito en letras infantiles, esto duele. El de Luna mostraba un armario cerrado con 2 figuras pequeñas adentro, llorando. Afuera del armario, una figura grande miraba un reloj. Decía, oscuro y no puedo salir. Luego ambas habían dibujado una tercera imagen. Una figura mediana, más grande que las pequeñas pero más pequeña que la grande, con los brazos extendidos protegiéndolas, y habían escrito, Elian nos cuida. El fiscal intentó hacer preguntas. ¿Su papá las lastimaba? Las niñas solo lloraban. ¿Tenían miedo de él? Más lágrimas. Elian les dijo qué decir. Negaron con la cabeza, pero no podían hablar. El juez suspendió el testimonio de las gemelas. Eran demasiado pequeñas, demasiado traumatizadas. Los dibujos quedaron como evidencia. Luego llamaron a Enzo, 5 años, el más pequeño, el que papá culpaba por la muerte de mamá. Lo trajeron con un psicólogo infantil que lo acompañaba. Lo sentaron en una silla especial para que alcanzara el micrófono. Se veía tan pequeño ahí arriba, tan vulnerable. El juez le preguntó su nombre. Enzo contestó en voz muy baja. Le preguntó su edad. Levantó 5 deditos. ¿Sabes por qué estás aquí, Enzo? Asintió. Por papá. ¿Puedes contarnos sobre tu papá? Enzo pensó por un momento. Luego dijo algo que hizo que toda la sala se quedara en silencio. Papá decía que yo maté a mamá. ¿Es verdad? ¿Yo maté a mamá? El juez se quedó sin palabras. El fiscal bajó la vista. Algunos miembros del jurado se taparon la boca. La jueza, que había sido profesional y contenida durante todo el juicio, se tapó la cara con las manos. Vi cómo sus hombros temblaban. Estaba llorando. El psicólogo infantil que acompañaba a Enzo tuvo que intervenir. No, cariño. No mataste a tu mamá. Tu mamá te amaba. Lo que pasó no fue tu culpa. Entonces, ¿por qué papá decía que sí?, preguntó Enzo, confundido. La jueza se levantó abruptamente. Necesito un receso, dijo con voz quebrada, y salió de la sala. El receso duró 30 minutos. Cuando la jueza volvió, sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Llamó a los abogados a su despacho. No sé qué se dijo ahí, pero cuando volvieron, todo había cambiado. El resto del juicio fue diferente. La jueza miraba los dibujos de las gemelas. Reproducían clips de los videos encontrados en la computadora de papá, mostrando el terror genuino de niños pequeños. Leían extractos de los chats donde papá vendía a sus hijos. Los expertos en trauma infantil testificaron.
explicaron el daño psicológico severo que sufrían mis hermanos. Las gemelas tenían trastorno de estrés postraumático. Enzo, a sus 5 años, tenía depresión infantil y creía genuinamente que era responsable de la muerte de su madre. Mi abogado argumentó que yo actué en un estado de desesperación extrema, viendo cómo papá intentaba asfixiar a Enzo con una bolsa, sabiendo que planeaba empeorar los abusos. Sin ver otra salida para proteger a mis hermanos, el fiscal mantuvo que fue homicidio premeditado, que tuve 3 minutos de sostener su cabeza bajo el agua, donde pude cambiar de opinión, que pude haber buscado otras opciones. El jurado deliberó 2 días. Me declararon culpable de homicidio, pero reconocieron circunstancias atenuantes masivas. Durante la sentencia, la jueza habló directamente conmigo. Señor Elian, lo que hizo fue matar a su padre. No puedo, bajo ninguna circunstancia legal, decir que eso estuvo bien. Usted sostuvo su cabeza bajo el agua durante 3 minutos y tuvo cada segundo para cambiar de opinión. Eso es homicidio. Hizo una pausa. Sus ojos todavía estaban rojos. Pero después de ver los dibujos de sus hermanas, después de escuchar a su hermano de 5 años preguntar si mató a su madre, después de ver los videos de años de tortura psicológica, después de leer los planes de su padre para empeorar todo cuando usted cumpliera 18 y no estuviera ahí para protegerlos, entiendo por qué sintió que no tenía otra opción. Ojalá lo hubiera tenido. Ojalá el sistema hubiera funcionado. Ojalá alguien hubiera visto las señales, pero no pasó. Y usted, siendo apenas un niño usted mismo, tomó la decisión de proteger a niños aún más pequeños de la única manera que vio posible. Me sentenció a 8 años en centro de menores, con evaluaciones anuales, pero también ordenó que papá fuera póstumamente acusado de todos los crímenes que cometió, que su nombre fuera limpiado públicamente de su estatus de héroe, que la comunidad supiera qué tipo de monstruo era realmente. Mis hermanos están con una familia de acogida ahora. Buena gente. Me dejan visitarlos cada mes. Las gemelas están en terapia intensiva, están mejorando lentamente, todavía tienen pesadillas, todavía no les gustan los espacios cerrados, pero están empezando a sonreír de nuevo. Enzo también está en terapia, le toma más tiempo. 5 años creyendo que mataste a tu madre. Eso no se cura fácil, pero su terapeuta dice que está haciendo progreso. Ya no se culpa tanto. Me extrañan, me lo dicen cada visita. Quieren que vuelva a casa, pero no hay casa a la que volver. La vendieron para pagar las cuentas. Los videos de papá fueron usados como evidencia en investigaciones sobre explotación infantil en Internet. Ayudaron a cerrar varios foros y arrestar compradores. Llevo 9 meses aquí. Los otros chavales me respetan, pero también me tienen miedo. Saben que maté a mi padre ahogándolo. Saben que tuve 3 minutos para arrepentirme y elegí seguir. Eso los perturba. Los terapeutas me preguntan todo el tiempo, ¿me arrepiento? ¿Siento remordimiento? Y la verdad honesta es complicada. Entiendo que matar está mal. Entiendo que había otras opciones que no exploré completamente. Pude haber ido a la policía antes. Pude haber confiado en el sistema. Pero cuando pienso en esos 3 minutos, cuando pienso en cada segundo que mantuve su cabeza bajo el agua, no siento culpa. Siento alivio. Porque cada segundo que él no respiraba era un segundo más de seguridad para mis hermanos. Y cuando veo a Enzo sonreír tímidamente en nuestras visitas, cuando las gemelas me cuentan sobre su nuevo colegio sin tartamudear de miedo, cuando me dicen que ya no tienen pesadillas todas las noches, entonces sé que esos 3 minutos valieron la pena. Los psicólogos dicen que eso es preocupante, que la falta de remordimiento sugiere algo más profundo. Pero también dicen que es comprensible dadas las circunstancias, que pasé años priorizando la seguridad de mis hermanos sobre todo lo demás. Y mi cerebro simplemente siguió ese patrón hasta su conclusión lógica. No sé qué soy. ¿Asesino? Sí, técnicamente. ¿Protector? También. ¿Víctima? En cierto modo. ¿Héroe? Eso me incomoda. Los héroes no ahogan a la gente. Pero sé esto, mis hermanos están a salvo. Eso es lo único que importa. Salgo de aquí cuando tenga 24. Si muestro buen comportamiento, 8 años. Las gemelas tendrán 15. Enzo tendrá 13. Ya no serán los niños pequeños que recuerdo. Su familia de acogida dice que cuando salga, si quiero, puedo formar parte de sus vidas, que entienden el rol que jugué, que saben que lo salvé. Aunque la forma no fuera la correcta, planeo estudiar trabajo social o psicología infantil. Quiero ayudar a niños en situaciones como la nuestra. Quiero ser el adulto que nota las señales, que interviene antes de que llegue al punto donde un niño de 16 años sienta que matar es su única opción. Esta es mi historia. La historia del chico que ahogó a su padre para proteger a sus hermanos pequeños. La historia que hizo llorar a una jueza cuando un niño de 5 años preguntó si había matado a su mamá. ¿Hice bien? ¿Hice mal? No lo sé. Probablemente ambas cosas. Lo que sé es que daría esos 3 minutos de nuevo. Y los 5 minutos después. Y cada segundo que tardé en asegurarme de que nunca volvería a lastimarlos. Porque son mis hermanos.
Y yo soy todo lo que tienen. Si llegaste hasta aquí. Gracias por escuchar. Sé que es brutal. Sé que es perturbador. Pero pasó. Y miles de niños están pasando por cosas similares ahora mismo. Si te impactó, dale me gusta, el botón de pulgar arriba, y suscríbete para más historias reales como esta. Dale al botón de suscribirse. Déjame saber en los comentarios qué piensas. ¿Los 3 minutos fueron demasiado? ¿Tenía otra opción? ¿Entiendes por qué lo hice? Y si tienes tu propia historia, compártela. O si conoces a un niño que necesita ayuda, actúa. No esperes, no asumas que alguien más lo hará, porque si alguien hubiera actuado antes en mi familia, tal vez papá estaría vivo y en prisión, y yo no estaría aquí. Perdón si fue muy largo, pero necesitaba contar todo. Gracias por ser parte de esta comunidad, por escuchar, por no juzgar sin conocer toda la historia. Nos vemos en el siguiente video. Y si están pasando por algo así, hablen, griten, no paren hasta que alguien los escuche, porque los 3 minutos que yo conté, esos nunca se olvidan. Cuídense.